vamos a seguir con la segunda ponencia. Ahora damos un pequeño giro, ya que esta jornada cervantina es en honor a Alfonso Ruiz Castellano. Vamos a tratar otro de los temas que le apasionaba a Alfonso, que era todo el tema relacionado con la arqueología. Y por eso, en este caso, la ponencia que tenemos a continuación va a ser realizada por Miguel Ángel Valero, de conquense, licenciado en Geografía e Historia y doctor internacional por la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene una dilatada trayectoria docente en la Universidad Alfonso X el Sabio, en la UNED, y actualmente está como profesor asociado en la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha participado en diferentes proyectos de investigación y sigue trabajando. Tiene autor de 9 libros y además más de 70 trabajos de investigación publicados en diversas revistas y numerosos seminarios, cursos y ponencias, ¿vale? Y además es director del Museo Arqueológico de Iniesta, así como dirección de distintos yacimientos. Sin más, voy a cederle la palabra para que nos hable sobre la ponencia Los recursos patrimoniales en las tierras del Quijote, el futuro del pasado. En primer lugar, darles las gracias a todos ustedes por estar aquí aguantando a estas horas. En segundo lugar, agradecer también es de bien nacidos, ser agradecidos y agradecer a la universidad y especialmente a Víctor el haberme invitado. Y solamente una crítica, bueno, más que una crítica, un pesar. No se me puede poner a hablar detrás de Matías porque voy a quedar fatal. Cuando alguien lo hace muy bien, luego el problema es cómo mantener ese listón. Y lo que les voy a hablar es de otro tercio completamente distinto, tal y como ha dicho Domingo, que es la arqueología en Quero, porque tengo que ceñirme a Quero, pero como ha dicho muy bien el alcalde, como ha dicho muy bien todos los intervinientes de la mesa, tenemos que hacer patria. Y como La Mancha es La Mancha, no tiene sentido esas fronteras de Quero llega hasta aquí y Alcázar llega hasta ahí al lado, sino que las fronteras son siempre fronteras naturales y a nivel arqueológico son fronteras naturales. Tenemos que entender todo como una unidad comarcal. De tal manera que, bueno, en esta primera imagen quería hacer ese pequeño guiño de la imaginaria, lo imposible, que es la arqueología del Quijote, es algo irreal, es una revista, es una publicación de ficción, pero la realidad que es, pues, por ejemplo, este elemento que es uno de los más destacados que tienen ustedes en Quero. Y voy a ver si soy capaz de intentar transmitirles esa importancia. Como me comentaron que, bueno, aquí hay un público bastante dispar, voy a intentar ser breve y ser conciso. Voy a dar un recorrido cronológico por lo que tienen en su pueblo, por algunas cosas de las que esas que vemos los arqueólogos que dicen, bueno, es que veis ciertas cosas que os lo imagináis, sois vosotros también ciertos Quijotes, os imagináis, ahí imagínate un muro, y bueno, puede ser, no puede ser. Entonces vamos a intentar explicar por qué vemos esas cosas. Arrancaremos diciendo que me sorprendió cuando en Quero descubrí que ya desde el Paleolítico, desde el 120.000 a.C., hay elementos arqueológicos que hay por todo, de hecho hay varios yacimientos. Cuando hablo ya del 120.000 y luego después hasta el 40.000, voy a llegar al Homo sapiens sapiens, somos grupos, clanes que vamos migrando, buscando la comida. La imagen que tenemos de cazador-recolector, donde el hombre mantiene a la familia, es mentira. Somos sociedades en las que nos mantienen, como ahora son las mujeres, porque los cazadores-recolectores, cuando salimos a cazar, muchas veces los hombres no cazamos, sino que somos cazados. Tened en cuenta que... Y luego muchas veces hay éxito y otras muchas más no lo hay. Las mujeres, cada vez que salen a recolectar, traen. El aporte calórico es mucho mayor. Claro, el aporte calórico aportado por la mujer es mayor. Cuando matamos un mamut, bien, tenemos grandes capacidades de comida. Y como luego hemos aprendido a usar la sal, cosa que reiteraré por las salinas, que es un elemento importantísimo en Quero, pues aprendemos a, bueno, pues aguantar un poco más la comida. Pero en realidad el mantenimiento es de las mujeres. Clanes, somos nómadas, vamos un poco marcando o siguiendo
los elementos que vamos a cazar o los frutos que vamos a recolectar. Hay cierta acumulación de alimento, como os podía decir, y ya tenemos creencia. ¿Qué pasa? Que los yacimientos que tenemos de características paleolíticas, cuando yo os hablo de elementos paleolíticos, todo el mundo nos viene a la cabeza, evidentemente, Atapuerca. Pero desde el punto de vista del aprovechamiento cultural, porque otra de las ideas tremendas y verdaderamente importantes que he oído de los conferenciantes previos es la idea de que la cultura, aparte de ser una seña de identidad, sea un elemento de fijación de población, que sea un recurso más, que ya haya un aprovechamiento cultural y turístico. Entonces, los yacimientos, aunque científicamente algunos sean tremendamente relevantes, como son los del Paleolítico, porque rompen una lanza en relación a otros pueblos, a veces son difíciles de interpretar. Porque una acumulación del Paleolítico, como os he dicho, es gente que van acumulando o discurriendo por la llanura buscando comida, y lo que nos dejan son estos útiles, que son los meros útiles líticos que ellos han usado para descarnar las piezas. Aquí, en Quero, por ejemplo, no les voy a poner el mapa, porque no podemos poner un mapa de dispersión de yacimientos para no darle mucho trabajo a la Guardia Civil, porque tendrían que ir persiguiendo a unos cuantos, pero hay varios yacimientos que aquel que sea de Quero evidentemente lo va a localizar, porque hay muchos. El Cerro de las Olivas es un yacimiento paleolítico, como también lo es el Doña Juana. Todos ellos se van localizando en el entorno del río Cigüela o en el entorno de las Salinas. Tenemos varios de este tipo. Todos los yacimientos que tenemos de estas similitudes, en superficie no se aprecia nada, absolutamente nada. Lo que tenemos son los restos de talla. Esos restos de talla es lo que ellos utilizaban. Si se excavasen en este tipo de yacimientos, piensen que el hábitat es o en cueva, como pueden ver en esta parte de aquí, o al aire libre. Cuando lo es al aire libre, que puede ser mitad libre, mitad en cueva, es simplemente una tienda de campaña. Después de 40.000 años, los restos que nos van a quedar son, si tenemos muchísima suerte, los agujeros de los palos, los restos de la comida y ya está. Entonces, esto es un yacimiento paleolítico excepcional, no es lo normal. Y es si hemos tenido la suerte de encontrar el sitio de hábitat, que va a ser de unos meses. Que lo normal es que muchos de estos yacimientos, lo que tenemos en realidad es la zona de descuartizamiento. Se abate la presa y ahí es donde se descuartiza, se quita y demás. Entonces, en ese punto, los elementos líticos, las piedras, se cortan, que por eso nos encontramos siempre los restos de talla, y se queda ahí los restos del animal. Cuando luego después vamos a excavar, en muy pocas ocasiones encontramos restos de animales, porque ahora estamos acostumbrados, bueno, pues allí retallarían, cogerían y se comerían el animal y dejarían los huesos. No se dejan los huesos. De hecho, los homínidos lo que hacen es inventar los útiles líticos precisamente para competir contra los que están comiendo como ellos, porque somos recolectores y cazadores, pero en principio fuimos carroñeros. El Homo habilis, estos que tienen 1,50 compitiendo con las hienas, es decir, cuando la imagen del león que abate a la presa, se come lo más blando, llega la hiena, se come lo siguiente, llega el buitre, y el buitre a veces es más alto que el homínido. Pues el homínido lo que tiene que hacer es aprender a usar útiles para partir los huesos, porque todos los mayores, ahora se nos han ido los niños, cuando estábamos malos se nos daba el tuétano, que tenía hay un aporte calórico y tiene más vitaminas que la propia carne. Entonces, los homínidos lo que hacen es utilizar los útiles para partir y sacar los huesos. Entonces los huesos tampoco se quedan allí. Es decir, si alguna vez se excavase un yacimiento en Quero o en cualquier otro sitio, no nos imaginemos Atapuerca, que es el parangón de la arqueología paleolítica. No, no. En el mejor de los casos podemos encontrarnos varios restos de talla abajo que no han sido arados, porque el problema es que los que tenemos y que vemos en superficie son los que han sido arados por el laboreo agrícola. Entonces tampoco sabemos el estado de conservación que puede haber en el yacimiento. Es decir, con ello quiero transmitirles, no sé si seré capaz, de que tienen yacimientos tremendamente importantes,
científicamente muy relevantes, pero que visualmente no acabarían nunca de impactar, ¿vale? Si damos un salto importante, vamos a ver que en la Edad del Bronce, 2200, 2400 antes de Cristo, hace 4000 años, hay también varios asentamientos aquí en Quero de esta cronología. Varios asentamientos en los que, bueno, aquí ya no es un clan, sino un grupo, ya son sedentarios, han controlado la agricultura en el Neolítico, las casas se localizan cerca de lugares de agua, no muy cerca del agua porque no les interesa estar en las proximidades, porque cualquier enfermedad se los puede llevar por delante, cualquier enfermedad generada por la humedad del agua, y porque además esas tierras son más fácilmente aprovechables desde el punto de vista agrícola. Entonces están en una segunda terraza o en un cerro destacado, porque empezamos a tener problemas también de ocupación del territorio. Las buenas tierras tienen que ser defendidas, entonces por eso hay elementos también cerros destacados. Ya hay viviendas cuadrangulares con murallas circundantes y todas realizadas más o menos en material perecedero. Otro de los elementos destacados de la Edad del Bronce es que, como su propio nombre indica, tienen ya control metalúrgico, ya son capaces de tener elementos de distinción social mediante el uso de espadas, hachas, etcétera. Y estructuralmente las casas son de mampostería, de material perecedero arriba, barro, adobes y demás, con presencia de hornos, y luego la techumbre siempre caña, madera, barro, material perecedero. Si hiciésemos una excavación en cualquiera de los yacimientos del bronce que tenemos en el entorno de Quero, es una cosa parecida a esta. Si fuesen fondos de cabaña, apenas si nos quedarían estructuras. Si no fuese así, bueno, pues ya hay paredes con las piezas líticas o con la cerámica que se la dejan allí. Cuando se van trasladando de un sitio a otro, la cerámica, como ellos son alfareros, se la construyen ex novo. En Quero hemos visto que hay tres tipos de hábitat de la Edad del Bronce. Elevaciones en llano, que son los más normales, grandes cerros amesetados, espolones, donde el río está debajo, cerca del Cigüela, o hábitat en ladera. Yacimientos tienen varios también. Por ejemplo, este lo conocen todos ustedes, el Cerro de San Cristóbal. El Cerro de San Cristóbal es un yacimiento que hay muchísimas evidencias de que haya poblamiento de la Edad del Bronce. Hay cerámica por todos los sitios, cerámicas hechas a mano. A lo mejor suena raro, pero les estoy contando que allí puede haber un poblado de este tipo y ustedes cuando vayan allí no ven en superficie prácticamente nada, simplemente la cerámica que está por todas las laderas, cerámicas que se nota que no están hechas a torno, que es grosera y demás, son las evidencias de esos 4.500 años que tienen los elementos que vamos a encontrar en este punto. Pero hay más, tenemos más yacimientos de este tipo, como el Pozo de la Vieja, que es un hábitat en llanura que lo que vamos a tener es un asentamiento de X meses, tampoco estarían mucho tiempo a tenor de los resultados que hemos visto. O, por ejemplo, las fontanillas, que la proximidad al pueblo, la cercanía de la laguna y demás, lo que tiene es varios elementos de la Edad del Bronce, pero luego en época ibérica hay una reutilización. Vamos a ver también una cosa muy común, y es las tierras fértiles, a lo largo de la historia, no ininterrumpidamente, pero con saltos cronológicos importantes, lo que hacen es utilizarlas. Si un sitio es bueno para vivir en la Edad del Bronce y en la Edad del Hierro. Evidentemente esto lo vamos a ver muy a menudo en esta zona. Cualquier excavación de este tipo es una excavación con las estructuras verdaderamente importantes. Ahí vamos a encontrar grandes estructuras que sí que son visualmente relevantes, como algunas de las que hemos excavado nosotros, que fijaros, por ejemplo, aquí tenemos más de 2 metros de altura de pared y esto no es otra cosa que un lagar, el depósito para manejar el aceite. O sea, sí que es un elemento, un yacimiento destacable con una cultura material también muy llamativa. Las cerámicas campaniformes, las cerámicas de la Edad del Bronce son piezas muy significativas. ¿Cuál es el problema? Yo les estoy diciendo de Pepito Grillo, contándoles lo que tienen y la problemática de poner en valor esos yacimientos. Y a veces no es necesario, perdónenme la expresión, abrir melones que no somos capaces de digerir, sino que si hay ya unos cuantos melones abiertos, no compitamos contra ellos, sino vayamos a la alternativa, a lo que no hay en ningún sitio. Si hay ciudades romanas abiertas, si hay yacimientos de la Edad del Bronce, como la Motilla del Azuer,
con estas características es complicado abrir un yacimiento y competir desde el punto de vista turístico y demás, y en la etapa que nos ha tocado vivir, porque estos arrancaron en la etapa de bonanza y hubo unas inversiones que ahora careceríamos, habría que estar pues haciendo encajes de bolillos. Pero yacimientos de estos tipos tenemos. A partir de la Edad del Hierro es cuando realmente las tierras de Quero, en la Edad del Hierro, en época romana, y en el mundo visigodo es cuando empiezan a tener una importancia destacada. Vamos a llegar, de hecho, al culmen, que es la época tardoantigua, la época visigoda, donde hay una relevancia completamente supina, vinculada siempre a la capital del reino, que no es otra que Toledo en estos momentos. Gracias. En la Edad del Hierro, en época ibérica, fíjense, bueno, pues lo que tenemos son sociedades ya complejas, hay ciudades-estado, ese inicio de los reinos feudales se dan aquí, hay ciudades-estados con un rey, con un marcado territorio, con una ciudad que es una capital que suele ser la ceca monetal, donde acuña la moneda, con ciudades intermediarias y luego después con ciudades, los que son estipendiarias. Antes ha comentado Víctor Raúl que empieza a ser muy importante aquí a partir del siglo, a partir de 1300, porque es una ciudad, es un elemento de paso, Quero. No, es anterior. Van a ver ustedes como por aquí pasan multitud de caminos. Luego hay otro elemento y es que hemos empezado un pequeño trabajo de investigación sobre Quero, que esperemos que tenga desarrollo, pero hay, si se fijan ustedes, en estos mapas de Tovar, de cómo era la península ibérica con las ciudades. Aquí está Toledo. Todas estas ciudades que hay aquí, incluida Salaria, muchas de ellas no están localizadas aún. No tienen por qué estar en Quero, porque ya les digo, en Quero no tenemos evidencias de una ciudad como tal, de una ciudad romana. Tenemos evidencia de asentamientos de segundo orden, pero en el entorno del término municipal sí que es posible. Y hay yacimientos, me consta, con unas ciertas dimensiones que reúnen las condiciones, pero bueno, todos los yacimientos, casi todos, están por el momento, como estamos viendo los que tenemos en Quero, completamente cubiertos por el laboreo agrícola. Pues todas estas ciudades no aparecen por el momento o no las tenemos localizadas. En la Edad del Hierro lo que vamos a tener son, junto a las ciudades y los otros elementos, pues unas viviendas ya con mampostería, en este caso ya con cimientos, una elevación en tapial y adobe, y aquí hay ya una cierta jerarquización. Ya no todos somos agricultores, ganaderos y alfareros, sino que ya hay una especialización. Y ya sobre todo hay alguien que manda y decide que construyamos una ciudad, o sea, una muralla, porque es el elemento defensivo común. Cada uno no hace su casa donde le da la gana, sino ya hay unas pautas. Van evolucionando. Los asentamientos que tenemos aquí suelen ser asentamientos de pequeño tamaño que se localizarían en altura, con un punto de defensa de agua y elevados en un cerro. Y allá donde la elevación es de más fácil acceso, que pueden ser atacados, lo que hacen es pues mantener las murallas para evitar esas posibles incursiones. Y las reconstrucciones que hemos hecho en varios de los asentamientos pues sería una cosa así. La cultura material es muy buena. La cerámica es verdaderamente excepcional. Las necrópolis tienen unos armamentos como ajuares de oro, de plata, muy llamativos. En Quero hay varios asentamientos de este tipo, algunos de ellos, incluso donde no está arado, se notan alineaciones que podrían coincidir con elementos estructurales, con partes de las casas. Ahora bien, la mayoría de las superficies son superficies aradas que impiden que además es que se vea nada de lo que hay in situ y que nos impiden conocer si debajo de esos 35 centímetros de arado, suponiendo que no haya sido desfondado y tenga 75 más, quedan aún restos estructurales. En superficie sí que son evidentes porque hay mucha cerámica y mucho metal. Tenemos varios asentamientos de este tipo. Los asentamientos serían más o menos de estas características. Son asentamientos donde la compartimentación urbana se va aglutinando en torno a calles más o menos rectas, donde las casas tienen muros de entre 25 y 50 centímetros realizados con mampostería, cogidos con hueso, es decir, con barro y con varias compartimentaciones, o donde hay incluso almacenes, porque esto no es otra cosa que un gran hórreo con los pilares para sustentar las columnas centrales. Todos estos son excavaciones realizadas a lo largo de estos años y que arrojan una información bastante relevante.
o como este del Puntal des Llops. Empezamos a llegar a lo verdaderamente importante, y lo verdaderamente importante es ya la época romana. La época romana para la ocupación que tenemos en Quero y sus pueblos limítrofes es muy destacada. Como les decía antes, olvidémonos de una gran ciudad, porque que tuviese una gran ciudad tendríamos que tener un asentamiento de por lo menos 20 o 25 hectáreas de superficie de material cerámico, porque piensen que el material cerámico que vemos en superficie para detectar una ciudad, las 25 hectáreas no es que mida 25 hectáreas la ciudad, sino que el arado expande la cerámica. Entonces hay un punto neurálgico donde más irradiación cerámica hay que puede coincidir más o menos con las dimensiones de la ciudad, que pueden ser entre 15 y 20 hectáreas. Pero luego de lo demás es, a lo largo del laboreo, pues se ha ido extendiendo. No hay evidencias de un yacimiento con estas características. Sí que hay, por el contrario, evidencias de asentamientos de segundo orden, es decir, ciudades de segundo orden, 5 o 6 hectáreas, o de asentamientos rurales tipo villae, que no son una casa de campo, sino una casa de campo que tiene la pars urbana, la casa del dominus, pero también tiene la pars rústica, donde viven los trabajadores o esclavos, y la pars fructuaria, almacenes y demás. Acaban convirtiéndose en pequeños vicus, en pequeños pueblos. Y estos asentamientos, que lo que tienen es una función eminentemente de explotación del territorio, lo que se rigen es en explotar agrícola y ganaderamente el territorio. Pero allá donde los hay, explotan fundamentalmente los recursos mineros. Y es donde tenemos que reiterar ese espacio salino que vamos a ver que a lo largo de la historia le da cierta importancia a Quero, porque la sal es el elemento que nos va a permitir perpetuar o bueno, pues que los alimentos se queden en el tiempo, avancen. Hay muchísimos yacimientos, pero muchísimos yacimientos es muchos. Y luego el estudio que hemos hecho, que es un estudio muy somero en base a la carta arqueológica realizada hace como 10 años o así por el Grupo de Acción Local, es evidente que bueno, las cartas arqueológicas son estudios que se hacen de análisis superficial del territorio de manera extensiva, es decir, no se hacen separados 15 metros y realizándolo de manera intensiva. Solo hay 36 elementos entre yacimientos arqueológicos, yacimientos etnográficos, viviendas, iglesias, no es posible. Lo normal es que tengan más del doble. Entonces, una prospección intensiva daría mucho más resultados. Pero hay algunos que no han pasado desapercibidos ni para los investigadores y desafortunadamente tampoco para los piteros, porque cuando yo le eché un vistazo después de consultar la carta arqueológica en la Junta, pues había algunos agujeros en uno que se llama concretamente La Tejería. La Tejería, hay varias evidencias de este tipo, pero es que, por ejemplo, en el jardín también son patentes estos elementos, tanto romanos como luego medievales. Muchos asentamientos se van colocando unos sobre otros por la bondad de esas tierras. O, por ejemplo, destaca muchísimo los quintanarejos. Los quintanarejos, la cercanía al agua, la buena visibilidad, porque bueno, en esta zona llana lo que hay son pequeñas elevaciones y esas pequeñas elevaciones lo consiguen es para un control territorial, para un control del espacio. O los almendrillos, que también es otro yacimiento que hay bastantes evidencias de cerámica romana, junto con el Cerro del Molino. Y luego tienen aquí elementos en el pueblo, que también son muy destacados. Esto es un elemento etnográfico, es un abrevadero, pero lo que tienen aquí es un brocal. Es un brocal de los que se colocan en el centro del pozo dentro de la domus. Entonces, su cronología es romana. De hecho, los huecos que tiene por aquí, estos desgastes son los desgastes de la cuerda. Al no usar pues los polipastos, las garruchas que dicen en mi pueblo. Veo que aquí también se nota que somos manchegos. Bien, pues es un brocal que tiene una cronología, bueno, pues como la riqueza patrimonial que tiene este pueblo es tal, yo me imagino que además la gente yo he visto que hay donaciones de piezas verdaderamente excepcionales, por tanto, eso es una cosa notable, que el laboreo agrícola nos permita sacar a la luz y donar estas piezas. Estructuralmente serían viviendas de este tipo, viviendas con cierta calidad, o por ejemplo, el yacimiento que ahora excavo, que es este, donde lo que tenéis aquí son las termas de ese señor, unas termas privadas,
que miden 1000 metros cuadrados. Es decir, son más grandes que las termas públicas de, por ejemplo, Segóbriga, Laminio, etcétera. Pero este señor, donde excavamos, esa villa, tiene este mosaico en una habitación que mide 300 metros cuadrados, solo la habitación, que es el comedor privado, que ese mosaico, esas 170 figuras, serían de esta escala, con una persona de unos 75. Es verdaderamente excepcional, o por ejemplo tenemos casi 2000 fragmentos escultóricos extraídos en aquella zona. ¿Qué pasa? Lo mismo, villas romanas aquí las tenemos. Competir con una que está en proceso de excavación ya resulta... estamos en desventaja, llevamos ya unos años de desventaja y unos cuantos cientos de miles de euros de inversión ya o puesta en valor. Pero una de las partes importantes de Quero son las calzadas romanas y caminos históricos. Cuando yo hablo de calzadas romanas, a todo el mundo nos viene a la cabeza esto: la calzada romana típica con el statumen, rudos núcleos y luego la loseta en la parte superior. Pero las calzadas romanas lo que se hacían era un rebaje y luego después un montículo. ¿Ustedes piensan que aquí en La Mancha todas las calzadas romanas serían de losetas? No. Son de losetas allá donde hay piedras, pero donde no, son montones de tierra que nos eviten que los laterales haya una especie de canalizaciones para evacuar agua. Entonces, hay calzadas romanas así, con losetas, y hay calzadas romanas en donde no hay tanta piedra, pues que son de este tipo, y son igualmente de esta cronología. Muy próximo a Quero, allá donde nos quedan vestigios con restos de piedra, pues sí que tenemos conservados, no sé si aparecen ahí, las huellas del carro. El rebaje en la roca, ahí quedaría una huella, vamos a ver, esa está sin limpiar. Una vez limpia es un poco más obvio, por donde la canalización de los carros, además a unos 65, pues nos dejan sus huellas. ¿Qué pasa? Al llegar a la zona arada se pierde completamente, que es lo que nos pasa en muchas zonas aquí. La calzada que viene hacia aquí desde Pozamargo, pues también, donde había piedras, sí que hay incluso la huella de las canalizaciones. Pero conforme nos vamos acercando, pues hay caminos, porque es que resulta que las calzadas romanas han sido reutilizadas, como ahora veremos, y siguen siendo muchas de ellas reutilizadas. En este camino, concretamente en este, que es la vereda, no sé si ven ahí los pretiles por donde iban. La vereda se va amoldando, pero en algunos sitios nos quedan huellas de esos caminos centenarios. Si llegamos a este mapa que nos marcaban las cañadas, en millas romanas, pues que son las varas o los caminos centenarios y que se hacen en 1560 y tantos sobre los asentamientos que hay romanos. Esto que tenemos aquí es el mar Mediterráneo, para que nos hagamos una idea. Estoy buscando Valeria, Toledo. Aquí tenemos Toledo. Entonces, todo esto de aquí son supuestos caminos, y los puntos son mansiones. Aquí tenemos, por ejemplo, el itinerario de Antonino, que es este que ve por aquí, con las mansiones. ¿Qué son las mansiones? La fuerza del Imperio Romano es las comunicaciones. Ahora todo el mundo estamos acostumbrados a sacar el WhatsApp y sabemos lo que pasa a 200 kilómetros. Pero antes la información era un privilegio. Entonces, si se te rebelaban en Hispania, había que enterarse en Roma para mandar al ejército. Y si solo tardaba un año en llegar, genial. Para que ese correo llegase, tenemos que tener mansiones. Las calzadas romanas tienen mansio. Una mansio es una gran venta que hay al lado de la cañada, que lo que sirve es para que el correo cambie. Y cada mansio, entre las mansio hay 8 mutaciones. Es decir, 8 veces cambiamos de caballo y cada 8 cambiamos el correo, cambiamos también la persona. Y así el correo día y noche hasta que llega a Roma y vuelve. 5. Bien. Pues entonces voy acelerando. Aquí hay varios elementos y varios caminos que llegan a esta zona. Las calzadas romanas, muchas de ellas, se utilizaron a partir de 1225 como cañadas reales, cordeles. Muchos de ellos nos va a quedar la huella de esos caminos centenarios que permitían la trashumancia a lo largo de la historia. Y si se fijan, en estos mapas de 1700... en torno a Miguel Esteban y hasta esta zona, empieza a ser una zona vital para cruzar la Mesta, que también tiene su memoria en los caminos anteriores. Aquí tienen varios, tienen la Cañada Real y el Cordel de los Torneros. Por tanto, tienen elementos
históricos a destacar. Si esos caminos, porque yo lo que quiero es hacer una conjunción, quiero que piensen ustedes que puede haber una conjunción de asentamientos, no tener un único elemento histórico destacable, sino una conjunción de asentamientos. Se les da los recursos de la manera adecuada, pueden ser unos recursos turísticos de gran importancia para la localidad. Y quiero llegar a la época visigoda, porque la época visigoda ustedes es un elemento destacado. Un elemento destacado porque la capital está en Toledo, porque si la capital del reino está en esa zona, lo que tiene que hacer es interrelacionarse con los elementos de alrededor. En este nuevo sistema religioso y político destacan las basílicas, destacan los elementos religiosos porque en esta época mandan mucho los políticos, o los militares más bien, y mandan mucho los obispos. Entonces, tener basílica implica que eres una de las zonas vitales en el entorno. En esta nueva fe, lo que tenemos, por ejemplo, el Cerro de la Ermita, por todos ustedes conocido, donde apareció la famosa estela y donde aún se pueden ver restos estructurales, es un yacimiento que casi con toda seguridad puede haber una basílica, porque solamente un cancel con estas características, con la hoja de la vid, con las dos veneras, están en estos elementos, son elementos litúrgicos que pueden aparecer en estos sitios religiosos. Basílicas, ¿dónde tenemos? En Segóbriga, en el Tolmo de Minateda, donde tenemos este tipo de basílicas, y son elementos destacados, como tenemos en otras zonas de Castilla y León. Cualquier intervención aquí nos llevaría a un elemento parecido a este, porque los muros sí que son de cierta potencia. Pero todo gira en torno, como les decía, a la importancia de la laguna que tiene a lo largo de la historia. Estos son los yacimientos arqueológicos, y ya voy a ir acabando porque me están insistiendo, porque otra parte del patrimonio que para nosotros es muy importante y que requiere muy pocos recursos es el patrimonio intangible. Matías antes habló del patrimonio intangible del Quijote, el no palpable. Pues el patrimonio intangible de la memoria histórica de la gente que a lo largo de la vida ha vivido de las salinas o relacionado con las salinas, bien para explotación de pólvora, bien para explotación de sales. En el entorno de Quero, no en Quero, bueno, en Quero sí, hay varios molinos. Hay algunos en los que no se pueden pasar, pero hay otros que sí que los tenemos en un estado de conservación más o menos bueno. Simplemente con la decentación, con la limpieza y con unos pequeños paneles se convierten en elementos, pues antes, después, que pueden ser un recurso más para explicar la historia del pueblo. Incluso podemos darles la utilidad, como hemos hecho en otros sitios, y generar visitas. Esto está funcionando en la zona alcarreña. Se funciona y, bueno, es un recurso más para el pueblo. No voy a entrar en el molino, porque los molinos son otro de los elementos a destacar. Pero, por ejemplo, una cosa muy significativa son las yeseras, las pegueras. Aquí, en mi pueblo, aquí creo que también, pero en mi pueblo, para cuando teníamos que casar una hija, bueno, mis abuelos tenían que casar una hija y demás, cogían azafrán eso es lo que vendían para los ajuares, la invitación y demás. El azafrán, donde no hay azafrán y en otros sitios, un elemento de apoyo son las caleras. Las caleras se compraba la cal, o sea, se extraía la cal en esa época en la que no tenías que laborear en tus tierras y luego después vendías la cal porque era un apoyo económico en estas fechas destacadas. Las caleras ahora mismo las tenemos así, casi todas. En Morón, en un proyecto que se hizo hace tiempo, esas caleras lo que se hizo fue recuperarlas, darles cierto valor y explicar una cosa importante que era la recuperación intangible de cómo se hacían, cómo se pasaban 2 noches quemando, además que tenían que ser con las encinas del pueblo, porque el pueblo al lado no valía para quemar la cal, ya saben ustedes los piques que suele haber. Pues se recuperó ese material y esa recuperación del material al final lo que hizo fue generar una pequeña empresa. Porque las restauraciones que hacemos ahora con cemento, no sé si saben ustedes, cuando nos gusta mucho colocar la iglesia con cemento. El cemento es ácido y contra la piedra se la come. Los romanos sabían y conocen el opus camenticium, que lo usan solo como opus camenticium, como una argamasa, pero nunca lo ponen con los sillares ni con la mampostería, usan la cal. Entonces, las restauraciones últimas se hicieron así y bueno, pues se consiguió hacer una pequeña industria de ahí. Y luego tienen ustedes un elemento
¿Qué es la arquitectura troglodítica? La arquitectura troglodítica se ha iniciado el expediente de coacción de bien de interés cultural. Ahora está muy de moda esa arquitectura que dicen, como le llaman, sostenible, porque mantiene el frío, mantiene el calor. Pues si son las cuevas, si son las casas cueva, allá donde la tierra lo permite, la piedra, o en este caso la tierra lo permite, se pueden generar varios tipos de este tipo. Varios elementos arquitectónicos que aquí son del siglo XIX, porque llegó la emigración, no había dinero para construir casas y demás. Pero bueno, esa arquitectura troglodítica, que la tenemos documentada desde época visigoda, que en época árabe fue muy importante, no digo aquí, digo en otras zonas, fue muy importante y que luego a lo largo de la historia ha sido destacada porque es una arquitectura barata. Esta es la que se pone de moda. Hay de todo. Pero, por ejemplo, ejemplos significativos que nosotros hemos puesto en valor son, en la cueva del Infantado, pues se ha musealizado. O, por ejemplo, estos son las casas cueva que había en Gascueña. Un estudio arqueológico y el estudio previo, pues lo que se hizo fue limpiar, adecentar y convertirlas en un pequeño museo etnográfico. Todo el mundo del pueblo tenía sus piezas que formaban parte de esas casas en el siglo XIX, en el siglo XX. Bueno, es un elemento más a añadir al valor añadido que tiene el propio pueblo, o incluso con la explicación de cómo se hacía el tapial y el adobe. En cualquier caso, si las dejamos así, pues al final acaban convirtiéndose en una zona de vertederos, pero con una pequeña intervención las cosas cambian. En cualquier caso, para no pasarme y para no dilatarlo más, lo que quiero hacerles ver es que desde el punto de vista arqueológico tienen un potencial tremendo, pero hay que tener cierta coherencia. No podemos abrir, y vamos a abrir y que nos encontramos, y luego quién mantiene el yacimiento, si sirve, si no sirve. Si podemos competir científicamente y turísticamente, hay que tener una cierta coherencia y una cierta programación. Pero la confluencia de todos los elementos patrimoniales que tienen, tanto arqueológicos, etnográficos o intangibles, es un atractivo más que, sumando todo, puede ayudarles al desarrollo de la localidad. Entonces, seamos un poco Quijotes, pensemos en ampliando el foco y debemos de ser sobre todo muy certeros a la hora de hacer una pequeña inversión, aunque sea cultural, porque nos tiene que tener unos réditos igualmente culturales y, por qué no llamarlos, turísticos, que al fin y al cabo son económicos. Espero no haberles mareado mucho, he ido muy acelerado porque hablar el último tiene esto, y no sé si les he enseñado algo. Con que algo hayan aprendido nuevo de su pueblo, de su entorno, me doy por satisfecho. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Miguel Ángel. La verdad que sí, que la presura, pero bueno, yo creo que ha sido magnífica tu intervención. Bueno, vamos al turno de preguntas antes de irnos a comer. Si tuvieras los medios económicos suficientes ahora, ¿dónde abrirías? Me lo imagino, pero ¿dónde sería la excavación primera? Vamos a ver, no he sido capaz. El hecho de que aquí haya una basílica implica que hay una zona episcopal, una zona privilegiada. La zona para abrir, si tuviese que hacer una intervención arqueológica, es en la zona de la ermita. Pero ahora, hoy en día, tenemos medios para abrir ya con con datos previos. Entonces, cualquier tomografía eléctrica o cualquier georradar, que son cosas no agresivas, nos haría una planimetría como nosotros lo hicimos en Noeda para saber dónde estaban los elementos destacados. Tú haces un georradar y ya sabes dónde abrir. El sitio más fácil de abrir es el Cerro de la Ermita, y se reúne varias condiciones. Primero, que basílicas con estas características no las hay en Castilla-La Mancha, que tengan aún los materiales. Por tanto, nos destacaría. Segundo, es un elemento que puede ser como mucho, como estancia, por tanto no es una excavación de 300 años, sino que en campañas con la universidad, con cierta programación, son fácilmente, entiéndame, vendibles, ¿vale? Nos está haciendo elemento destacado. Y luego, otra parte fundamental, que eso le hablo por propia experiencia, es que, como allí pasa la vereda real, y la vereda real son 90 metros, si los terrenos son públicos, mejor, porque si son privados tenemos luego unos fregados
y no ha estado arado. ¿Cuál es el problema? Pues que, bueno, hemos colocado una antena de televisión, hay otros cuantos elementos, claro, el pueblo va colocando, pero hay espacio suficiente y se nota por dónde están las trazas. De abrir para un yacimiento a medio plazo, que en 5 o 6 años esté en funcionamiento y completamente industrializado allí, y luego destacado, como ese no hay otro. Aunque hay villas, pues en los quintanarejos hay teselas también, como las nuestras, como las que tenemos en Noeda, pero claro, Noeda tiene 10.000 metros cuadrados y vamos por solo unas cuantas estancias. Es que no es lo mismo. Es abarcable, pero en otras épocas. Escuche. Sí, muchas gracias. Bueno, enhorabuena, me ha encantado la exposición, es sintética, abarcativa y perfecto. Dice Leopoldo que tienes que venir otra vez, o las que sean necesarias. Yo lo único, quería hacer una puntualización, es un tema de debate, es un tema muy largo, pero por lo menos apuntar el tema en relación a lo que has comentado de las calzadas romanas. El paradigma actual está cambiando radicalmente sobre lo que entendemos por calzada romana. No había enlosados. Lo primero que tenemos que hacer es distinguir entre lo que es una calzada interurbana, las que van por el campo, que lo que estamos viendo en las calles urbanas, pues por ejemplo en Pompeya, viene al hilo de esas huellas de carros. La superficie de rodadura de una calzada romana en nada se distingue de los actuales caminos de la concentración parcelaria, es decir, son una capa de rodadura de granulometría muy fina, donde un carro podría circular pues con comodidad y un caballo al galope. Los enlosados que tenemos metidos en mente, por verlos desde lo de Asterix y Obelix, ahí el carro que fuera cargado con 500 kilos, pues aguantaba 3 kilómetros y se rompía. Eso por lo que respecta a lo que es la capa de rodadura. Con otra cuestión es esa identidad o relación de identidad entre vías pecuarias y calzadas romanas. Eran la antítesis. Una vía pecuaria necesita unas condiciones, es un sitio donde el ganado se va desplazando, tiene que comer, y los pastores les llevan por los sitios donde los pastos pues son mejores. Van, pues por ejemplo, por la zona de la Umbría, suben a buscar pastos altos en las crestas. Las calzadas romanas son carreteras, que es con lo que más se distinguen del periodo anterior. Son carreteras trazadas con metodología técnica. Hacían un control de pendientes estupendo, tenían la tecnología y tenían los conocimientos con pues, aparatos para hacer todos este tipo de cálculos. Entonces, simplemente era eso, una calzada y una cañada tendrían poco que ver, y las huellas, las huellas en las zonas interurbanas significa ya el fracaso de la calzada. Cuando después de 1000 años de que nadie lo atienda, esas capas superficiales desaparecen, nos quedamos con el fundamento de piedras gruesas, donde pues bueno, es que la gente ha tenido que circular siempre. Y de ahí esas huellas. Nada más. Gracias. Es verdad que, ya lo he dicho, hay que olvidarse de las calzadas empedradas porque para el carro y para el caballo serían horribles, solamente los hay en determinados puntos donde hay piedra, pero no son la antítesis las cañadas y las calzadas, porque, por ejemplo, en esas intervenciones arqueológicas que hemos llevado a cabo, y en la Vía Augusta, hasta en la Vía Augusta, muchas veces las cañadas reales, es verdad que, como viene, no sé si han visto la imagen en la que la calzada era una verdadera carretera y luego la cañada pues se va adecuando. Lo que nos interesa es, en la calzada romana, llegar cuanto más rápido. Y en la cañada lo que nos interesa, como bien dice, es pasar por zonas de pastos y de agua, que por eso luego habrá muchos abrevaderos, que aquí no he querido hablar del tema de los abrevaderos en torno a las calzadas medievales, pero sí que en algunos sitios sí que son coincidentes. Sí que son coincidentes porque lo que buscamos es, y en La Mancha se ve muy bien también en las carreteras actuales, el punto intermedio más cercano. ¿Cuántas carreteras tenemos aquí en La Mancha que vemos kilómetros y kilómetros con el campanario del pueblo de al lado? Como dicen en mi pueblo, si muchas de las calzadas estaban trazadas por los burros, vamos hacia allí, hacia el mulo, y lo que tenemos es el punto intermedio donde se puede, en las zonas llanas,
donde se puede, lo que tiramos es por ahí. Otras cosas es que tengamos una orografía abrupta y tengamos que ir a moldarnos. Entonces, como bien ha dicho, la topografía romana estaba muy estudiada, no buscaban la umbría, sino todo lo contrario, y luego después las calzadas, o sea, las calzadas, la mesta, va adecuándose por donde puede. Pero bueno, hay unas que coinciden y otras que no. Y luego hay calzadas, como tenemos autovías comarcales y nacionales, pues igual, hay calzadas de primera, de segunda, de tercera y caminos intermedios. Y bueno, hay una diferencia muy grande, porque a mí me da miedo muchas veces ver lo que yo encuentro. Si no lo llevo, me pueden denunciar. Y me da rabia, por ejemplo, lo de los caminos. Es impresionante ver cómo los caminos principales de los pueblos, conforme vas pasando por los caminos, vas encontrando los yacimientos. Yo ayer hablaba de los 103, cuando Alces caen 103 poblados con ellos, escritos. Y, por ejemplo, algunos que yo tenía ya localizados, no los has hablado. No sé si te apetece después hablarlos o ya los conoces y no has... Eso, teníamos un tiempo concreto y ha sido un estudio preliminar, que por eso he dicho que voy a hablar de determinados yacimientos, no de todos. No he puesto el mapa, no he puesto en algunos sitios el topónimo y poco más. Entonces, yo sé que hay muchos más. Y de hecho lo que he dicho es que la primera carta arqueológica que adolece de que hay más yacimientos que no están inscritos como tal dentro de la lista que tiene la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Entonces, efectivamente, claro que hay más, pero no podía hablar de todos. A mí se me encargó de decir, bueno, explica qué es lo que hay. Si solo hubiera hablado de los estos en superficie, claro, se me han escapado los niños, que la idea era que ellos vieran qué es lo que hay, encuadrarlo dentro de la cultura de cada uno y luego qué es lo que nos podemos encontrar. Pero efectivamente yo estuve viendo un poco las imágenes y lo tuyo es más completo de Quero, pero yo quería un poco hacerles la batida completa de qué es lo que tienen culturalmente. No, si el agradecido soy yo, y si al final hacemos aquí un trabajo de investigación, lo que necesitaremos será colaboración entre todos los que estamos interesados en estos temas. O sea que la universidad está para eso, para confluir sinergias y que sea todo en rendimiento en este caso al pueblo o a la comarca, porque yo hablo mucho de comarca. Bueno, mi intervención es, como te he dicho, un poquito política, en el sentido de que, pero claro, han dejado aquí a Domingo, el hombre, para que dé la cara, pero bueno, debió utilizar como testigo. Se nos ha ido los alcaldes, se nos ha ido la universidad, se nos ha ido Víctor. Mi compromiso es que, primero, que tienes que venir otra vez porque te han presionado mucho con el horario y nos hemos quedado con ganas, como diciendo, me cago, nos hemos tomado el aperitivo, ¿no? Y lo segundo es que ellos, como testigos, me gustaría que se comprometiesen a ver en qué momento o cuándo se puede empezar más o menos un proyecto para intervenir, para actuar. Que os comprometéis un poquito todos los agentes. Empezando por el ayuntamiento, universidad y el resto. La universidad. Yo tengo aquí... yo tengo aquí uno de mis jefes en la universidad. Nosotros desde la universidad estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración, de convenio, y que, bueno, pues si ellos tienden a bien, para el pueblo está bien y para nuestros estudiantes también, porque es un elemento formativo en la cual nuestra facultad, por ejemplo, ese abanico no lo tiene, no tiene el mundo tardo, antiguo y visigodo. Por tanto, por nuestra parte, si no me contradice mi... Pues ya está. Miguel... La Gloria llega tarde, mal o nunca. Sí. Hacemos que la actividad no decaiga. Exacto. Pero la universidad puede hacer más cosas. De todas formas, Miguel Ángel, creo que has dicho una cosa clave, y a mí me toca como economista, es que cualquier tipo de inversión que se haga hay que hacerla con la cabeza, ¿no? Y sobre todo, por desgracia, es lo que yo les explico a mis alumnos, es que tiene que haber una vuelta, un rédito. Entonces hay que estudiarlo bien, pero sí que creo que hay que ser, también como ha dicho Miguel Ángel, quijotescos. A veces hay que lanzarse, y yo creo que hay que saber combinar esas dos cosas, ¿vale? Y yo creo que la clave está ahí, ¿vale? No hay que hacer algo porque hay que hacerlo, sino hay que estudiarlo, verlo, y creo que es una buena oportunidad. Y además, tu ponencia ha estado muy bien inclinada, porque además ha dado ideas de cosas que se pueden hacer para
en el pueblo, ¿no? Y yo creo que eso hay que agradecerlo, y creo que hay que coger el testigo y a ver un poco por dónde se puede hacer. Entonces aquí los concejales y pues en general todos, pues yo creo que hay que trabajar para ello y estudiarlo y verlo, ¿vale? Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Pues si os parece bien, nos vamos, esta tarde seguimos, pero antes de irnos un segundito, vamos a entregarles aquí un pequeño obsequio a Miguel Ángel por... Sí, vamos a agradecer a los dos ponentes, sus dos magníficas ponencias.